desarrollo sostenible, los animales en peligro de extinción y demás temas importantes. Pero muchas de estas discusiones no pasan de la retórica y de las revoluciones de café. El día de hoy conversamos acerca de la iniciativa La Ruta del Clima, que ha pasado del mero discurso a las acciones concretas. Por eso hoy nos acompañan Rosa Vázquez, Valeria Román y Cindy Umaña para alborotar junto a nosotros El Hormiguero Radio. Así que no se despegue y continúe con nosotros. El Hormiguero. El Hormiguero. Bueno, y al ser las 7:07 de la mañana, después de un contratiempo que tuvimos, les damos la bienvenida a una edición más de su programa El Hormiguero, el programa que más alborota con los temas que pican en Costa Rica y el mundo. Hoy les saludamos desde cabina Eli Alvarado y Jocelyn Vargas. Como particularidades del día tenemos que hoy, pero 15 años antes de Cristo, en España el Imperio Romano se funda la ciudad de León durante el reinado de César Augusto. Y en 1770 en Buenos Aires el gobernador español ordena el desalojo de los ocupantes británicos de las Islas Malvinas, a quienes consideraba invasores en tierra española. Además, en 1935 se funda la Asociación Alcohólicos Anónimos en Ohio. Qué importante, ¿no? Sí. Y hoy en Argentina, a propósito de la particularidad anterior, se celebra el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico. Es un gusto compartir con ustedes este espacio para conversar acerca de estos temas, los que más pican en Costa Rica y en el mundo. Saludos a Helen en producción general, a Cristian Silva en producción, a Maylin Aguilar en redes y como asistente de producción y en controles a Eric. Recuerden que pueden alborotar el hormiguero junto a nosotros al teléfono 2283-5283, al Facebook El Hormiguero Radio U, al Twitter El Hormiguero CR con el hashtag Color de Hormiga. Recuerden el sitio web radios.ucr.ac.cr y bajar la aplicación en el App Store y en el Android para sus teléfonos. Bueno, en este mes del ambiente se fortalecen los debates sobre el cambio climático, el desarrollo sostenible, los animales en peligro de extinción y demás temas importantes. Pero muchas de estas discusiones no pasan de la retórica y de las revoluciones de café. El día de hoy conversamos acerca de la iniciativa La Ruta del Clima, que ha pasado del mero discurso a las acciones concretas. Por eso hoy nos acompañan Rosa Vázquez, Valeria Román y Cindy Umaña para alborotar junto a nosotros El Hormiguero Radio. Así que no se despegue y continúe con nosotros en 101.9. Pero antes, Jos, nos vamos a nuestra sección de Parando las Antenas. No la quiere. Parando las antenas. 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 Para las antenas con los temas que están color de hormiga en esta mañana. Bueno, y el semanario Universidad nos dice que la contaminación del aire ha aumentado en los últimos años. Los estudios sobre la calidad del aire que ha hecho desde hace varios años el Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional han dejado en evidencia que la flota vehicular es la principal causa de contaminación de la gran área metropolitana. Cabe recordar que el último informe dado a conocer por el mencionado laboratorio corresponde al 2011, pues en el año 2012 se realizó, pero el Ministerio de Ambiente y Energía no lo publicó y actualmente los investigadores de la Universidad Nacional trabajan en los datos referentes a los años 2013 y 2014, con miras a publicarlos este año. El cuarto informe, de 2011, reiteró que las emisiones vehiculares son las principales contaminantes del gran área metropolitana. Y el día de ayer, la Contralora afirmó: el gobierno es una familia que gana 100 colones, pero que gasta 171. La tarde del día de ayer, la Contralora General de la República, Marta Acosta, compareció ante los diputados luego de que una moción del diputado de Liberación Nacional, Rolando González, se lo permitió. En esta comparecencia, la jerarca comentó la situación de la memoria institucional que la Contraloría envió al Congreso el 1 de mayo anterior.
Esta es la primera vez que una contralora se presenta ante los diputados para explicar el documento que año a año hace una radiografía de la situación del país. La contralora argumentó que la economía del gobierno se parece a la de una familia con gastos exorbitantes, pero con ingresos limitados. Es un hogar que gana 100 colones mensuales y gasta 171, por lo cual financia el faltante con deudas. En sus palabras, el círculo vicioso se repite año con año, agravándose cada vez más. Piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más dolor. Y bueno, ahora sí vamos a entrarle de lleno a nuestro tema del día de hoy, la ruta del cambio climático. Hoy nos acompañan Rosa y Cindy, ¿verdad? Aquí en cabina. Muy bienvenidas y buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos a este espacio. Buenos días, muchas gracias. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes para informarles y contarles sobre la ruta. Bueno, iniciamos precisamente con ese punto. ¿Alguno de ustedes podría explicarme qué es la ruta del clima? Bueno, la ruta del clima es una organización de jóvenes latinoamericanos, ¿verdad? Somos de diferentes países como Perú, Colombia, México y Costa Rica y nos dedicamos a visualizar temas de cambio climático, a acercar todos esos contenidos técnicos un poco al lenguaje inclusivo de la juventud y a generar espacios para generar conocimiento en la juventud hacia lo que son políticas de desarrollo de cambio climático. ¿Quiénes son los países que participan en la ruta del clima? Ok, tal vez para contarte un poco cómo es que terminamos trabajando con gente de Perú, México y Colombia. El año pasado tuvimos la oportunidad de asistir a la COI 11, que es la Conferencia de la Juventud sobre Cambio Climático en Lima, Perú. Ahí, bueno, conocimos gente de todo el mundo, pero tuvimos como mucha relación y muchos intereses en común con personas de Perú y de México. De hecho, bueno, hay 2 compañeras peruanas con las que empezamos a trabajar desde ese momento, desde diciembre hasta ahora, y también un compañero mexicano que nos acercó a una fundación mexicana que se llama el Movimiento de Jóvenes por el Agua, MOJA, que trabaja también el tema de agua, pero mucho enfocado a cambio climático. Entonces, por eso es que trabajamos con gente de estos países. También se nos unieron, personas de Colombia gracias a la relación que tienen con MOJA. Y ahora, de hecho, hay gente de Sudamérica, mucha gente de Sudamérica que nos sigue en las actividades que hacemos. ¿Por qué una iniciativa para trabajar con jóvenes? ¿Qué particularidades tenemos los jóvenes para formar parte de una iniciativa como esta? No, mucho de lo que nos dimos cuenta cuando estábamos planeando este viaje loco a Perú es que cuando hablábamos con gente de nuestra misma edad, nosotros tenemos entre 20 y 30 años, nadie entendía por qué íbamos a Perú, no de paseo a Machu Picchu, sino más bien a hablar sobre cambio climático. Entonces fue mucho decir, pucha, somos la generación que tal vez más se vaya a ver afectada por los efectos del cambio climático porque vamos a ser los tomadores de decisiones o ya somos tomadores de decisiones sobre este aspecto. Y no sabemos qué es lo que está pasando en Lima en ese momento. Entonces surgió la idea de documentar qué era lo que estábamos haciendo, por qué íbamos ahí, qué estábamos aprendiendo, con quién estábamos compartiendo. Y la idea de repente se volvió más grande y involucramos a otra gente y empezamos a trabajar más sobre el tema, porque a fin de cuentas, como te decía, nosotros somos los que estamos tomando decisiones ahora, los que podemos generar cierta incidencia, entonces tenemos que entender qué es lo que está pasando, qué eran las negociaciones que se estaban dando en Lima, cuáles son las negociaciones que se van a dar en París ahora en diciembre y también que tenemos voz para manifestarnos al respecto. Y bueno, ¿actualmente cuentan con el apoyo de alguna otra organización o pues solamente como sus miembros? En este momento, nosotros somos alrededor de 12 participantes, ¿verdad? Y hemos generado pues mucha conexión con la organización mexicana que Rosa les explicaba, ¿verdad? MOJA. Y tratamos de generar vínculos para actividades específicas con otras instituciones. Por ejemplo, hemos estado yendo a hacer actividades con el TEC, sobre todo con la carrera de Ingeniería Ambiental y la Asociación de Estudiantes, así como con la Universidad Nacional en su sede en Nicoya. Y estamos abiertos, ¿verdad?, a cualquier organización que quiera unirse a nuestras actividades o incluso nosotros pues tratar de visualizar también las actividades de otras organizaciones, ¿verdad? Esa también es parte de nuestro quehacer. Mostrar, ¿verdad?, lo que las otras personas hacen. Entonces, en este momento esas son las
conexiones que tenemos con otras instituciones. Sí, a mí me gustaría que nos contaran qué hace específicamente la Ruta del Clima, por qué es tan importante y por qué es tan importante visibilizar una lucha como el cambio climático. Ok, algo que nos hemos dado cuenta es que hay muchas acciones, por ejemplo, en el país, que muchas actividades y movimientos que realizan los jóvenes sobre el tema de cambio climático, pero nadie se entera. Es como que cada uno está en su pequeña burbujita y trabajando en lo suyo y tal vez no haya mucha conexión, y parte de lo que queremos nosotros es mostrar precisamente esas acciones, esas actividades que realiza la gente, y decir, y hay jóvenes que están trabajando el tema, que discuten el tema, que les parece importante, y bueno, como mencionaba Cindy, es parte de lo que nosotros hacemos. Entonces, las actividades que estamos realizando para este año es como mucho preparándonos hacia lo que va a pasar en la COP en París. Entonces, hemos realizado ya 3 webinars. El primero fue explicando qué es cambio climático y también hablando un poco sobre el tema de carbono neutralidad, la meta del 2021 que tiene Costa Rica, porque era también a petición de los compañeros de Perú que querían conocer un poco sobre el caso Costa Rica. Exactamente. Entonces eso fue lo que hablamos en el primero. El segundo fue con la gente estaban representantes de la ruta, también estaba la gente de CLIC. De la organización CLIC. Que es un movimiento de jóvenes a nivel latinoamericano que también trabaja sobre temas de cambio climático. Entonces lo que hablamos fue un poco de qué experiencias hay, cómo se documenta. Luego el último actividad que hicimos fue con compañeros de Austria. De Austria. Sí, de Austria, donde ellos nos contaban un poco cómo fue su experiencia de comunicar sobre las negociaciones que hubo en Lima. Entonces mucho como sobre esa parte, porque algo en lo que queremos trabajar mucho este año es que la gente ponga atención a lo que va a pasar en París en diciembre. Entonces que nosotros como jóvenes digamos, bueno, a ver, hay un grupo de negociadores que sale de Costa Rica que va a negociar ciertos aspectos, que se ocupa un acuerdo mundial sobre cambio climático, que cada país tome sus decisiones, dirija sus políticas hacia esto. Entonces nosotros estar enterados, porque podemos dedicarnos a hacer muchos proyectos en el país, pero si nadie sabe, si no está como en boca de la gente, de nada sirve que se hagan estos proyectos si son iniciativas aisladas. Entonces nosotros lo que queremos como movimiento es, a fin de cuentas, que el cambio climático sea un tema que se trabaje, un tema que la gente entienda y que diga, pucha, la verdad es importante, porque a mediano plazo nos vamos a ver severamente afectados. Sí, ustedes hablaban muchísimo de la COP21 y de lo que va a pasar. Contémosle un poquito a la gente qué es lo que va a pasar. Ok, ya van 20 conferencias de las partes sobre cambio climático. Desde el 97 que se estableció el protocolo de Kioto, y desde antes se ha trabajado en negociar a nivel mundial, llegar a acuerdos climáticos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el cambio climático. De hecho, bueno, hay equipos internacionales de expertos científicos a nivel mundial que trabajan el tema, y negociaciones que se dan todos los años para acordar a qué se compromete cada país a reducir sus emisiones. Eso viéndolo como mucho a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, para este año precisamente se tiene que tomar un acuerdo importante para iniciar a trabajar reducciones de emisiones en cada país a partir del 2020. Este acuerdo es muy importante porque va a ser vinculante, o sea, cada país el compromiso que asuma de verdad lo tiene que cumplir. Y todos estos compromisos tienen que sumar para evitar el aumento de la temperatura en 2 grados Celsius, que es como el límite máximo en lo que podemos aumentar las emisiones aumentar la temperatura del planeta. Entonces, desde el año pasado, cada país está negociando a nivel interno cuáles van a ser sus contribuciones nacionales a la reducción del cambio climático. Entonces, por ejemplo, ya hay 10 países que han presentado estas contribuciones nacionales donde dicen, por ejemplo, yo me comprometo a reducir el 20% de mis emisiones comparadas al 2005. Entonces, por ejemplo, llegar a que mis emisiones del 2050 sean iguales a mis emisiones de gases de efecto invernadero del 2005. O, por ejemplo, la meta que tiene Costa Rica al 2021 de ser carbono neutral. Hay países que están estableciendo eso también a otros plazos. Costa Rica en este momento, a nivel de Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, está trabajando en formular como esas reducciones, porque no es tampoco como que yo me saco un número de la cabeza y digo, vamos a reducir tanto, sino que de verdad hay que poner de acuerdo diferentes sectores y negociar esas reducciones. Eso es lo que se está haciendo en el mundo.
Y la idea es que, bueno, lo que se espera es que en diciembre se llegue a un acuerdo donde los países digan, bueno, sí, yo me comprometo a reducir tanto, pero usted tiene que reducir tanto, y como estar en ese estira y encoge de los países que más contaminan, que tal vez tomen una responsabilidad mayor. O por ejemplo, hay mucho debate con respecto a las economías como la nuestra, que somos un país en vías de desarrollo, pero que tal vez contamina mucho, que tal vez contamina no tanto, porque estamos creciendo, estamos contaminando mucho. Entonces también creo que fue ayer o antier que el presidente habló que algo importante del compromiso sobre cambio climático es que los países desarrollados sigan dando sigan dando apoyo internacional a países que tal vez no somos subdesarrollados, pero que ya tenemos cierta capacidad económica, porque todavía no podemos llegar a de verdad ser una economía baja en emisiones. Entonces es todo esto lo que se está negociando. Es un tema de transferencia de tecnología, de conocimientos, para permitirle a los países en desarrollo pues desarrollarse con un modelo de desarrollo limpio, ¿verdad? De bajas emisiones. Y precisamente, bueno, la ruta del clima lo que trata es de contarles todo esto que Rosa les acaba de explicar. Es un poco abstracto y podríamos hablar de eso muchísimas horas, ¿verdad? Pero la idea es acercarles el tema y contarles un poquito, ¿verdad? Para que la juventud se entere y tome parte también de eso y sepa que pueden, por ejemplo, ser una parte muy importante, sobre todo en eso de las contribuciones nacionales, porque bien que mal ese modelo de desarrollo, seremos nosotros los jóvenes los que estemos precisamente en 10 o 20 años siendo la población productiva de Costa Rica. ¿Cómo podríamos incidir nosotros como población en la toma de decisiones? O sea, para lo que se viene con la COP, por ejemplo. Ok, creo que lo primero es entender un poco qué es lo que está pasando, ¿verdad? Que por ahí es por donde empieza. Tenemos que ¿verdad?, estar sensibilizados ante el cambio climático. Bien que mal, hay gente que no se interesa todavía por el tema, que dice, no, la verdad es que esto es un invento. Incluso a nivel internacional o a nivel nacional hay empresarios en el país que se han atrevido a decir eso, ¿verdad? Que el cambio climático no es cierto. Entonces, lo primero es eso, entender que es una realidad, que tenemos que trabajar por esto. Luego, creo que podemos trabajar incluso desde nuestros gobiernos locales hasta ver dónde podemos incidir a la hora de que se tomen decisiones políticas. Nosotros ir a votar, ahora en diciembre hay elecciones, no, en febrero hay elecciones municipales. Y de ahí los alcaldes tienen que empezar a hablar de este tema, porque a fin de cuentas, las regiones más vulnerables, o sea, las decisiones que se tomen a nivel local van a ser las que van a reducir la vulnerabilidad que tenemos como pueblos frente al cambio climático. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el cantón de Talamanca, sé que el Parque Nacional Cahuita se está destruyendo por el aumento del nivel del mar, mi alcalde o la persona que yo vaya a elegir como alcalde tiene que entender del tema, decir qué acciones va a tomar en cuenta, porque a fin de cuentas el pueblo cahuita depende directamente del ingreso de turistas al Parque Nacional que se está destruyendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y desde ahí abajo podemos empezar a tomar decisiones. Y el cambio climático está ahí, digamos, o sea, son cosas que vivimos cada día, como por ejemplo los sistemas de transporte, ¿verdad? Cosas que nos afectan muchísimo a los jóvenes, ¿verdad? Normalmente nosotros nos transportamos en tren o en bus, sea de la universidad o público, ¿verdad? Entonces todas esas pequeñas cosas también nos permiten incidir sobre el cambio climático. No hay que verlo como en las negociaciones allá en París o como en manos del gobierno. Es algo que hacemos todos nosotros todos los días, digamos, en temas de energía, sea como les dije, transporte o en el tema de electricidad, por ejemplo. Entonces por ahí también podemos incidir con pequeñas acciones. Y también como ubicándonos y tratando de ubicar también a los y las radioescuchas, cómo nosotros nos damos cuenta de que sí hay cambio climático. O sea, qué cosas podemos percibir para decir, puña, sí, hay cambio climático, hay que detener esto. Bueno, la verdad para mí el ejemplo más claro y más doloroso a nivel personal es el Parque Nacional Cahuita. O sea, yo suelo visitar mucho esa región y hay los senderos por el lado de Puerto Vargas. Uno sigue caminando en el parque, ya hay senderos que la playa se comió y está documentado. O sea, hay proyectos, creo que de Naciones Unidas, que trabajan en documentar esos aspectos, y ya el mar se está comiendo las playas. Entonces, bueno, eso afecta directamente, como decía, la entrada de turismo a un pueblo que depende del turismo. Eso es un aspecto. También nosotros podemos verlo mucho con los cambios que hay con respecto a sequías. O sea, ya hay efectos que se están documentando. Si bien este año nos ha ido bien con las lluvias de momento,
En algunas regiones. Exactamente, ese es el problema. De hecho, En Guanacaste, Sí, Guanacaste está no ha seco caído, todavía. sí, está seco todavía, ya debería estar lloviendo. También responde a otros fenómenos como el niño o la niña, no sé cuál es el que está en este momento, siempre se me olvida, pero responde a esto. Pero también se ve incluso más influenciado por los efectos del cambio climático. Yo creo que el ejemplo más claro que podemos ver ahora es el aumento del nivel del mar, que estamos viendo en el Caribe, que también se puede ver en el Pacífico. Entonces ahí es donde tenemos que decir, ya están pasando cosas y ya tenemos que actuar. Yo creo que si la humanidad espera que aumentemos los 2 grados a ver qué pasa, estamos corriendo un riesgo muy grande. Y no solo el tema del nivel del mar, también pues el cambio de las sequías, ¿verdad? Está directamente relacionado con lo que es la producción de alimentos, la agricultura, ¿verdad? Entonces somos muy vulnerables al respecto, ¿verdad? Con respecto a las personas que normalmente son los que nos traen los alimentos a la mesa, ¿verdad? Los agricultores saben cultivar, ellos ya saben cuándo tienen que sembrar, cuándo tienen que guardar las semillas, pero si los ciclos del clima cambian, entonces vamos a tener problemas y ahí es donde hay que buscar cómo adaptarse, ¿verdad? Cómo generar capacidades en nuestro sector agrícola y en el sector agrícola de todo el mundo, porque con esto de la transferencia de alimentos, pues entonces la idea es fortalecer esa parte, ¿verdad? Y enseñarles a adaptarse un poco al cambio climático y a ese límite de los 2 grados en el cambio de temperatura global. Ese es quizás el punto como que más afecta a la gente, ¿verdad? Porque no es solo que las cosechas cambian, sino que toca mi bolsillo, ¿verdad? Sí. Porque a la hora de cambiar las cosechas y a la hora de que el melón no nace y a la hora, todo va subiendo de precio. Entonces quizás como que es el punto que la gente más percibe y que más siente, ¿verdad? Porque a todos Y ahí nos viene el perjudica. tema también de justicia climática, porque como vos decís, sube el precio, ¿verdad? Entonces la gente con mayor poder adquisitivo, ¿verdad? Será quien pueda adquirir los alimentos, ¿verdad? Y normalmente la gente con mayor poder adquisitivo es la que genera más emisiones con su transporte, con sus viajes en avión y demás, con su modelo de vida, ¿verdad? Y la población más afectada siempre van a ser los que siempre son los más vulnerables, que son la gente de bajos recursos. Y algo importante también, ahora que mencionas el tema de lo que afecta a nuestro bolsillo, cuando vemos la matriz energética del país, de dónde producimos electricidad, nosotros dependemos del agua, un 80% para producir electricidad. Y si hay procesos de sequías distintos o por ejemplo, exceso de lluvias que tal vez aumenten la sedimentación en las plantas hidroeléctricas, de ahí también se va a ver afectado el costo de producir esta electricidad y también el costo de importar petróleo para producir más electricidad. Entonces también tenemos que verlo así y ser consumidores muy responsables. Y con el tema eléctrico, ahora, bueno, hace un par de meses que estuvo esta noticia de que llevamos produciendo, creo que eran 75 días de solo con energías limpias, o sea, solo de fuentes renovables, perdón. Y la gente se siente muy orgullosa de eso, pero no es como que hacemos algo al respecto, no es como que uno dice, pucha, ¿verdad? Qué bueno, estamos produciendo solo la matriz limpia, pero tenemos que ahorrar también. Y también tenemos que entender que esa es una parte de la producción de electricidad, pero cuando hablamos de producción de energía o de uso de energía, hay un pedazo bien grande, bien sucio, del que nadie está hablando, y es el consumo de combustibles fósiles. Y que el problema grande que tenemos en el país, y creo que es un tema de desarrollo nacional, es el transporte. Y cómo no estamos haciendo nada al respecto para promover alternativas de transporte más sostenibles. O sea, hay un montón de iniciativas, todo el tema del uso de la bicicleta, de las ciclovías, de promover el uso de transporte público, que están muy bien, pero por otro lado, de ahí Expo Móvil, todo el mundo compra carro. Y a veces a uno fue como, una locura. Fue una locura, sí. A uno como joven es como, dile, la sociedad te exige tener un carro. ¿Y qué tanto necesitamos tener un carro? Entonces es parte del debate del que tenemos que involucrarnos. Esas son quizás medidas que van más allá del hecho de comprar un carro o no, digamos, en los servicios públicos que da el Estado, porque yo creo que a ninguno de nosotros le gusta venir en un bus a las 8 de la mañana lleno de gente con olor a pollo frito y lloviendo, ¿verdad? Entonces son cosas como muy complicadas que uno no le puede decir a la gente, mira, no te vayas en bus, exacto, aunque sea la experiencia más terrible del mundo y montate
en tu carro. Es un poco complicado y a veces como que uno dice, no entiendo porque yo no puedo usar mi carro y al final. Entonces son cosas en las que ahí es donde podemos incidir, como decía la compañera, pues como juventud, ¿verdad? También haciendo un poco de presión en ese sentido, exigiendo pues medidas que se adapten a nuestra situación, ¿verdad? También no todo el mundo puede adquirir un carro, ¿verdad? Y si todo el mundo adquiere un carro, no podemos construir todas las calles que son necesarias. Entonces, pues tenemos que hacer presión e incidir un poco sobre las políticas nacionales al respecto del transporte. Y no solamente en las políticas nacionales, sino también en la conciencia de la gente. Exactamente. O sea, conozco muchos casos, ¿verdad?, en empresas que lo que se practica es el carpooling, ¿no? Entonces hay un carro y se lleva a todos los que quepan en el carro, ¿verdad? Entonces ahí también se está creando por lo menos un cambio pequeñito. Pero bueno, al ser las 7:32 de la mañana, nos vamos a nuestra pausa, ¿sí? Y volvemos en un ratito. Tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. Hashtag color de hormiga. UCR para todos y para todas. ¿Sabía usted que los medicamentos que se expenden en las farmacias privadas del país pasan por la Universidad de Costa Rica para su control de calidad antes de salir al mercado? Esta labor la realiza el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica, la YAFA, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica desde hace más de 50 años. UCR para todos y para todas. En Costa Rica, mueren más animales silvestres atropellados que por la cacería. Nos sentimos orgullosos de nuestra biodiversidad, pero la estamos atropellando. Cuidado, maneje despacio. Sobre todo si maneja por áreas protegidas y bosques. Las carreteras dividieron su territorio y ahora las tienen que cruzar. Evitemos atropellar animales silvestres en las carreteras de Costa Rica. Únase al grupo en Facebook. Un mensaje de la Comisión Vías y Vida Silvestre, la UNED y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Alborotar el hormiguero a nuestro correo elhormigueroradio@gmail.com, el Facebook El Hormiguero Radio U, o tuitea al hormiguero CR con el hashtag color de hormiga. Cielo dispuesto a jugar. Bueno, y al ser las 7:34 volvemos a conversar con las chicas sobre la ruta del clima. Fuera de micrófonos y durante la pausa conversábamos con ustedes y Eli mencionaba las cuestiones de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Ahora que hablábamos de los ciclos de la siembra, que esto cambia, ¿cómo creen ustedes que esto va a tener impacto en las cuestiones y en el debate de la soberanía alimentaria que está ahora tanto en boga? Bueno, cuando vemos, por ejemplo, los informes que hay sobre la vulnerabilidad de la región centroamericana con respecto al cambio climático, somos de la segunda región que se va a ver más afectada por los cambios en el clima, y nos vamos a ver afectados de dos formas. Un aumento de las sequías, entonces los periodos secos van a ser todavía más secos. Imaginemos, por ejemplo, temperaturas como las que como para que lo entendamos un poco, el tema del aumento de la temperatura va a bajar, viendo el mapa de Centroamérica. Entonces, por ejemplo, temperaturas que se viven en Nicaragua las vamos a vivir en Guanacaste, en la zona norte del país. Entonces, para que tengamos una idea más o menos cómo va a ser el aumento de la temperatura, así es como lo podemos imaginar. Va a haber un aumento grande de la temperatura en las épocas secas, una reducción de las lluvias, pero no significa que no vamos a tener lluvias, sino que los periodos lluviosos van a ser periodos lluviosos extremos también. Entonces, y también va a haber más eventos hidrometeorológicos extremos, huracanes, por ejemplo, que van a ser más frecuentes. Entonces,
somos una región que depende de la agricultura. Tal vez no, incluso, bueno, yo no podría afirmar que Costa Rica somos soberanos en el tema de alimentación, jamás. No. Pero pensemos en los productos que exportamos, de piña y banano. Cuando uno habla con las bananeras grandes sobre el tema de lluvias, ellos ya en el país hay bananeras donde riegan el banano en la zona de Limón, cosa que nunca había pasado en Costa Rica. Y estoy hablando de producto como banano, o sea, nosotros no dependemos del banano para sobrevivir alimentándonos. Pero si se está afectando los grandes monocultivos, banano, la piña, ¿qué pasa con los pequeños agricultores que tal vez no reciben los incentivos que reciben estos sectores al respecto? Por ejemplo, el frijol es muy vulnerable a los cambios de temperaturas o a los cambios en la cantidad de lluvia, porque a veces puede desarrollar ciertos hongos, o todo el problema que hubo el año pasado con la roya del café, que se ve afectado, que directamente tiene una relación con la humedad que hay en el ambiente. Entonces somos muy muy vulnerables al respecto, y acá en Centroamérica, pero ya sí lo vemos a una escala global. Tal vez haya países que no se vean tan afectados por el tema del cambio en el clima, pero tal vez sí con la disponibilidad de agua que tienen para sus cultivos. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a haber un aumento del precio, por ejemplo, de granos, que implica un aumento en el precio de la carne, porque a fin de cuentas nuestras vaquitas lo que comen son granos básicos, entonces todo está relacionado. Yo creo que muchas veces lo que pensamos es que vivimos en islas, o que estamos aislados, y no, yo voy al súper y en el súper siempre hay comida, entonces nunca he vivido esta escasez y no entiendo qué puede pasar y no soy consciente al respecto. Igual el tema de disponibilidad de agua, ¿verdad? También es muy importante, donde ya empiezan el conflicto entre si tengo que regar el banano para poder tener un salario a fin de mes, o voy a utilizar el agua para tomármela y para mis necesidades básicas, que es un conflicto que ha habido muchísimo en la zona de Limón, Guásimo, ¿verdad? Que ya han habido ahí noticias y todo, y manifestaciones de la gente que se queda sin agua, o su agua está contaminada por la agricultura extensiva, ¿verdad? Entonces también es un punto importante, no solo para la agricultura, sino en sí para la disponibilidad de agua, ¿verdad? Ya vemos racionamientos en las zonas de Heredia y ese tipo de cosas, entonces saber que no está lejos, que está ahí a la par de nosotros, que nos puede suceder en cualquier momento. Sí, claro, y esto de la escasez de agua está siendo un problema bastante complicado durante los últimos años, ¿verdad? O sea, yo creo que al inicio lo que más veíamos como esa falta de agua eran los apagones. No sé si los recuerdan, ¿verdad? Sí. O sea, esos apagones era por eso, no hay agua, no se abastecen las plantas y demás, entonces hay que recurrir a... Y ahora lo que vemos, como decís vos, los racionamientos de agua en diferentes lugares, en Acerrí, en Desamparados, en algunos sectores de por ahí, en Heredia, igual el agua contaminada en Guanacaste, ¿verdad? Exactamente. O sea, entonces este problema, digamos, del agua nos puede llegar a afectar bastante con esto del cambio climático. Sí, porque bueno, como les mencionaba, por ejemplo, la zona de Guanacaste, que es la zona como más seca del país, va a ser aún más seca, entonces va a haber menos disponibilidad de agua. Entonces, como decía Cindy, tenemos que priorizar, bueno, vamos a regar el melón, vamos a regar los campos de golf, o vamos a garantizar que la comunidad tenga agua. Y son debates que ya se dan, y muchas veces la gente los pinta más bien de que es un grupo de locos que anda ahí reclamando por cosas que tal vez no tienen mucho sentido, pero no es así. O sea, ya hay gente que está viviendo problemas de escasez, y tal vez no hay que irse tan lejos como a Guanacaste. Yo soy de Cartago, a mí me racionan el agua todo el tiempo, y vivo en el puro centro de Cartago, y es por un tema de mal diseño de plantas de potabilización de agua. Porque los gobernantes, a la hora de tomar decisiones, dijeron, no, el tema no es tan importante, no le metamos tanta plata, y ahora estamos sufriendo los problemas. Y es ahí donde también tenemos que trabajar en que la política pública vaya enfocada a eso. Yo tengo que priorizar en garantizarle a mi población que tenga agua, y agua de calidad, y agua suficiente, no un chorrito con el que no me puedo bañar, con el que con costos puedo lavar las frutas. Entonces, por ahí es por donde tenemos que enfocarnos. Decir, bueno, el país tiene que invertir en que todos tengamos acceso al agua, y también hay que invertir en que, bueno, tengamos una red de transporte público decente, como mencionábamos antes. Y
Y a nosotros nos toca de ahí tratar de presionar por ahí, de ser más, de involucrarnos más en ciertos temas. Ahora, el año pasado, con todo ese tema de las elecciones, creo que ustedes son de ciencias políticas, ¿verdad? Entonces, manejan más el tema que yo. El tema ambiental estaba en la boca de la gente, pero no es como algo prioritario. Y ahora lo decíamos que no es algo que compete solamente al Ministerio de Ambiente o Acueductos y Alcantarillados, sino es un tema que tienen que ver todos los ministerios y que todos los tomadores de decisiones tienen que estar sensibilizados al respecto. Porque si yo estoy tomando una decisión sobre, por ejemplo, dónde instalar un relleno sanitario o vivienda, dónde voy a construir un hospital, todo el debate que hay ahora en Cartago, dónde están haciendo el hospital, esas decisiones también tienen que tomarse en cuenta los aspectos ambientales y también hay que pensar, bueno, ok, voy a poner el hospital ahí y será una zona con riesgo de inundación. ¿Y qué dicen los mapas sobre vulnerabilidad ante el cambio climático sobre esa zona? ¿Quién está usando esa información? Porque la información existe. ¿O quién está usando la información, por ejemplo, sobre las emisiones que genera el país? Tal vez haya 20 personas que se hayan leído esos informes. Y entonces, ¿qué hacemos con toda esta información que está ahí archivada? Que implica también cambios que tenemos que hacer en la toma de decisiones. Claro, y es que también es un asunto casi que de salud pública. Sí. O sea, vos decís el problema de no tener agua, vos te vas a enfermar. El problema de las emisiones de gas, y también te vas a enfermar. O sea, todo el problema, los problemas respiratorios que se vienen, ¿no? Sí. Y aunque tengamos RITEVE y tengamos un montón de controles, digamos, entre comillas, o sea, no se puede controlar del todo. Inclusive yo creo que va de la mano la cuestión y el debate que se ha abierto actualmente sobre el agua como derecho humano, ¿verdad? Porque antes nadie lo consideraba, porque aquí en general a uno le enseñaban en la escuela que el agua nunca se iba a terminar, ¿verdad? Entonces es parte de también de que la gente entiende las necesidades y que ya se está dando cuenta de que no, que es mentira, que el agua puede acabar y que yo me puedo quedar sin tomar agua y me voy a morir. Y entonces es parte del debate que se está abriendo hay algunos diputados que dicen que no, que el agua no debería ser derecho humano, pero ¿consideran ustedes que este debate debería tomar mayor fuerza en este sentido del derecho humano y de cómo se está manejando políticamente esto? Porque al fin y al cabo se está jugando y se está y es el agua, todo lo que se viene con el cambio climático y pues las decisiones que se van a tomar, ¿no? También. Sí, es muy importante porque yo creo que también el debate a nivel de la asamblea es bueno, el servicio del agua, bueno, si tal vez tenés que pagar por ese servicio, pero puede que ese servicio esté subvencionado porque a fin de cuentas es un tema de salud pública, como decían. Entonces, al final del camino sí es un derecho humano porque yo sí tengo derecho a la salud. Y salud implica fuentes de agua. Salud implica que yo pueda bañarme y que yo pueda gestionar bien mis aguas residuales y comer mis alimentos bien lavados. Entonces yo tengo que tener este acceso al agua, pero también hasta dónde llega ese derecho la gente actualmente, porque decimos, sí, todo el mundo aquí tiene acceso al agua, pero si vamos a una zona muy vulnerable, a un precario, bueno, nosotros creo que fue una gira de la universidad que habíamos ido a una comunidad rural en Limón donde la gente tomaba agua de pozo a la par de una piñera, donde los pozos ni siquiera están construidos como tienen que ser, sino que es alguien que hace un hueco a 3 metros y que de a 3 metros vas a encontrar agua, pero ¿qué calidad de agua vas a encontrar? Y son situaciones que incluso las mismas autoridades desconocen o deciden desconocer, y ahí es donde tenemos que decir, bueno, sí, hay que hacer algo, y tal vez garantizarlo como un derecho humano permita enfocar política pública hacia ese lado, pero yo creo que es algo que puede hacerse ya con la legislación que existe. Porque ya tenemos una ley general de salud donde habla que tenemos derecho a tener, bueno, la misma constitución política, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Todo el mundo se sabe ese artículo, ¿verdad? Todo el mundo se lo sabe, todo el mundo lo repite, pero ¿qué hacemos al respecto? Sí, a mí sí me gustaría dar ahorita un salto y pasar del agua al carbono neutral, ¿verdad? Porque es una de las iniciativas que tiene Costa Rica para el 2021, pero sí hay dudas de que logremos llegar a esa meta. ¿Qué creen ustedes? Ok, bueno, en ese tema yo trabajo bastante, más que todo con el sector empresarial. La iniciativa ha sido liderada por el sector privado, no ha sido tal vez algo que lidere tanto el sector público. Ya hay muchas empresas carbono neutral, creo que son entre 30 y 40, si no me equivoco, que están haciendo esfuerzos y que no lo hacen
y lo digo por conocimiento de causa, no es un tema de greenwashing, no es como que yo soy carbono neutral y ya me lavo las manos, sino que de verdad se creyeron la cosa, por así decirlo, y están haciendo cambios y estos pequeños cambios, no sé, desde que estoy gestionando bien mis aires acondicionados, estoy gestionando bien mis residuos, están haciendo cosas positivas. Los informes lo que hablan es que la ventaja que tenemos nosotros como país es que la cobertura boscosa que tenemos y la reducción de la reforestación que logramos, el aumento de la reforestación, puede que permita que sí lleguemos a un 0 al 2021. Se está hablando también de recalcular ese número y de hacerlo como más aterrizado, pero creo que al final del camino no importa tanto llegar a la meta, sino lo que hemos recorrido y los cambios que se han hecho, y también la sensibilización que ha habido de parte, por ejemplo, del sector empresarial, que es el que se puso la camiseta al respecto, dijo, no, yo voy a hacer estos cambios, o incluso al sector público, bueno, ellos ahora tienen la obligación de presentar sus planes de gestión ambiental institucional, donde uno de los aspectos importantes es medir parte de su huella de carbono y trabajar en reducirlo. Y a fin de cuentas yo creo que son estos pequeños cambios como para que de verdad nuestro desarrollo vaya hacia algo más limpio, lo que cuenta, y tal vez no tanto decir al 2021 somos neutral o no. Creo que igual ahí se va a lograr hacer un informe positivo al respecto, que tampoco es como que vamos a decir, uy, qué embarcada, no lo logramos, sino que, ok, estamos cerca de esta meta. Sí, igual la carbono neutralidad, ¿verdad? Si bien que mal ha sido muy liderada por la empresa privada, como dice Rosa, y así ha sido un poco la publicidad, ¿verdad? Que también mucha gente conoce por el tema de los premios y los reportajes que se hacen a empresas que son carbono neutro. La carbono neutralidad del país se va a lograr por la acción de todos nosotros, ¿verdad? Porque es un tema de un inventario nacional, no es una suma de los inventarios de todas las empresas. Imagínense que, como les dijo Rosa, hay entre 30 y 40 empresas carbono neutral, y cuántas empresas tenemos en el país. Entonces también cómo podemos pues nosotros apoyar la carbono neutralidad siendo consumidores responsables. Entonces